Bueno, bueno, vamos empezando, Daniel. Empiezo. Sí, sí, empezamos. Arrancamos, Marcos, cuando quieras. Bueno, bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Yo soy Marcos Gallagher, soy el director del Departamento de Economía Agrícola, Recursos Naturales y Agronegocios del SEMA, donde también, por supuesto, soy profesor. También está conmigo Daniel Dema, que es el coordinador el director de la Maestría de Agronegocio del SEMA. Bueno, hoy tenemos una muy interesante presentación a cargo de Marcelo Regúnaga. Eh, con Marcelo tenemos una relación de hace muchísimos años, desde mis épocas de estudiante en la facultad, en realidad cuando él ya era profesor. Y Marcelo ha tenido una actuación destacada como economista agropecuario y como funcionario relacionado al sector agropecuario. Eh, Marcelo es ingeniero agrónomo, tiene una maestría en economía agraria, realizó estudios de posgrado en la Universidad de la Sorbona en París. Actualmente es coordinador del Grupo de Países Productores del Sur, GPS, y es miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, del CARI. Ha sido director académico del programa de posgrado de agronegocios y industria alimentaria de la Universidad de San Andrés. Ha trabajado como consultor en muchos organismos internacionales, entre los cuales está el Banco Mundial, el BID, la FAO. Y por supuesto cumplió funciones como secretario de Agricultura, como secretario de Industria y como representante económico y comercial en la ronda GATT. Así que tiene una trayectoria muy interesante porque tiene una parte académica, una parte en la función pública, una parte de consultoría. Así que bueno, una persona que vale la pena escuchar. Así que con eso, Marcelo, te paso la palabra a vos. Bueno, Perdón, las preguntas las pueden ir poniendo en el chat, y Daniel va a ser el coordinador de las preguntas. bueno, en primer lugar, buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles a Marcos y a Daniel la invitación. Antes de empezar a compartir mi presentación, yo quería comentarles un tema respecto de la presentación que voy a hacer, que tiene que ver con las características particulares que tiene este sector. En los últimos años, cuando miramos la agenda del grupo de los 7 o el grupo de los 20 o cualquiera de los foros internacionales más importantes donde se reúnen los presidentes o los ministros, si tratan 7 u 8 temas, seguramente 3 o 4 tienen que ver con la agricultura, o dicho más bien, como a mí me gusta hablar, de la bioeconomía, porque tiene que ver con la política de producción de alimentos, tiene que ver con las bioenergías, tiene que ver con la sostenibilidad y el cambio climático, tiene que ver con el desarrollo rural. De manera de que lo que yo voy a presentar es algo muy amplio, en algunos temas voy a ir rápido, pero lo importante es tener en cuenta que la política para este sector es una política mucho más amplia y que aborda muchos más temas, y entonces el tema de multidisciplinariedad es un tema complejo y los equipos y las interacciones son temas complejos, que no tienen a lo mejor otros ministerios productivos o de otras áreas. De manera que esto complica y plantea desafíos para quien tiene que administrar la política. Y ahora vamos a compartir una presentación. Bueno, le llamamos una política agroindustrial para el próximo ciclo. Y los temas que yo voy a abordar son básicamente estos 5. En primer lugar, plantear de que Argentina necesita cambiar su estrategia de desarrollo que ha implementado en los últimos 80 años. Después,
hablar algo de los fundamentos, de por qué el desarrollo agroindustrial es muy importante. Después algunos conceptos de cómo construimos competitividad para crecer y cuáles son los principales drivers o factores que condicionan eso. A partir de ahí, que sería el tema de diagnóstico, plantear una visión, objetivos y principales instrumentos de una nueva política, y ese comentario final que vamos a abordar muy poquito, que es el problema de que estas políticas implican una estructura institucional muy particular y mecanismos de coordinación por la multidisciplinariedad y la transversalidad de las políticas agroindustriales. Bueno, comenzando por el primer tema. En realidad, nosotros cuando miramos a lo largo de la historia vemos que una vez que Argentina se organiza institucionalmente a partir de los años 80 y con la generación de los 80, se hace una estrategia de desarrollo que básicamente el crecimiento está asociado a la inserción internacional. Y eso implicó que durante unas 4 décadas Argentina creció de manera, como se llama, tasas chinas. Eso dio lugar a un proceso de inmigración importante, atracción de inversiones de todo el mundo, aumento sostenido del ingreso per cápita, la creación de una nueva clase media a partir de la educación. La crisis económica de los años 30 y después los eventos bélicos replantearon el modelo en la mayor parte de Latinoamérica y se adoptó lo que se llama la estrategia de sustitución de importaciones. Y ese es el modelo que se ha mantenido durante las últimas 8 décadas, sin tener en cuenta, como tuvieron en cuenta otros países, Australia y muchos otros que iniciaron este tipo de actividades en los años 40 o 50, todos los cambios de escenarios que hubo a nivel global y además los errores diagnósticos que tiene este modelo de sustitución de importaciones. El resultado ha sido muy pobre desempeño económico y social. Simplemente para mencionar algunos indicadores, la mayor parte de los indicadores sociales lo estamos viendo con una crisis económica y social muy importante. Las políticas limitaron el crecimiento de la agroindustria y todos los servicios por la desprotección comercial y cambiaria que vamos a ver enseguida. Hubo un proceso de migración rural-urbana que fue traumático, las villas miseria dan cuenta de eso, y por el otro lado un limitado desarrollo territorial, con lo cual tenemos un país dual, donde toda la política anterior fue una política que promovió el desarrollo de las industrias en los centros urbanos y se limitó el desarrollo del interior del país. Además, con la idea de que había que vivir con lo nuestro, que está vigente hoy todavía, el marco institucional y de políticas no promovió el comercio exterior, y eso terminó en una estructura económica que es muy poco competitiva. De manera que cuando uno se plantea objetivos de cómo hacemos para crear empleo, cómo hacemos para crecer de manera sostenida, cómo nos insertamos en el mundo y hoy en día cómo hacemos esto también con un enfoque de sostenibilidad ambiental, nos encontramos que este modelo está agotado y necesitamos cambiar de modelo, cambiar una visión y una nueva estrategia de desarrollo. Y en ese sentido, esta estrategia tiene que partir de algunas bases. El primero es que el mercado interno no es suficiente en Argentina para promover crecimiento a largo plazo. Las capacidades productivas en cualquier sector de la economía argentina son mucho más grandes que la idea de vivir con lo nuestro que escuchamos muy frecuentemente. Y entonces el desarrollo económico tiene que basarse en una inserción internacional inteligente. Y esto debe estar ligado a que todas las políticas económicas y sociales tienen que crear las condiciones para el desarrollo de una estructura económica que sea competitiva y que permita justamente responder a las demandas de cualquier política económica y social de un país, que es generar empleo,
crecer en el largo plazo, lograr un desarrollo equilibrado de todo el país, y eso basado en una inserción internacional externa y conteniendo el ambiente. Si uno plantea estas cosas, lo que se encuentra es que en Argentina hay un conjunto de sectores que pueden contribuir a esta nueva estrategia de desarrollo, y en ese modelo la agroindustria y otras áreas de alto potencial de crecimiento, como puede ser el software, la minería, la energía y el turismo, deben ser los ejes centrales para una nueva estrategia de desarrollo sostenible. Y 2 o 3 fundamentos para por qué este sector es un sector que puede ser parte de ese pilar de una nueva estrategia de desarrollo del país. En primer lugar, cuando miramos el escenario internacional, vemos que es muy dinámico, tanto para el comercio de alimentos como de fibras, pero más recientes para biocombustibles, y todo lo que aparece hoy como nuevo, que son los bioproductos y los servicios ecosistémicos, que tuvimos ya un alto dinamismo, y las proyecciones para el futuro y la agenda, cuando decíamos que se discute en los foros internacionales, plantea los problemas de seguridad alimentaria, seguridad energética y cómo podemos atender bien al cambio climático. Para eso, Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento con sistemas de producción que son de los más amigables con el ambiente de todo el mundo. Es decir, estamos bien posicionados, y en ese sentido la agroindustria puede tener un impacto significativo, mucho más que otros sectores, después vamos a ver, en el desarrollo territorial, en la economía en su conjunto. Y cuando pensamos en el aspecto que yo les mencionaba, que todavía podemos agregar mucho más valor al enfoque tradicional, que es con todos los desarrollos de la bioeconomía. 2 palabras sobre la importancia y los fundamentos de esto. Este sector es un sector que, de acuerdo a cómo consideramos las cadenas, involucra el 20 o el 30% del producto, de manera que si hacemos una buena política para el sector agroalimentario o la bioeconomía, vamos a tener un impacto en todo el crecimiento del país. Por eso, cuando uno habla de la política para el sector, lo que estamos hablando en el fondo es la política de desarrollo de la Argentina. Y lo importante es que, a diferencia de lo que pasa con la industria manufacturera, que tiende a robotizarse, este sector en muchas áreas no se robotiza, y entonces tiene altos efectos multiplicadores de producción y empleo. ¿Qué quiere decir? Que si el sector crece, genera en forma directa, pero también en forma indirecta, crecimiento de la economía en su conjunto y crecimiento del empleo. En algunas estimaciones que hemos hecho, tanto yo como otras instituciones, estimamos que un aumento bien factible, de que en una década tengamos un 50% de la producción de granos, eso en empleos directos generaría entre 220.000 y 240.000 empleos directos. Eso equivale a construir 3 industrias automotrices en terminales y autopartes, efectos directos. Si uno creciera 50% la ganadería, que también lo puede lograr, en eso podríamos construir un poco más de 2 industrias automotrices. Esto es porque nosotros en el sector no tenemos lo que vemos en las propagandas de la industria automotriz o de muchas otras industrias manufactureras que se han ido robotizando. Bueno, si uno está pensando en políticas, lo primero que tenemos que pensar es cuáles son los principales factores que van a condicionar el elemento clave para poder crecer y exportar, que son la base. La base de las políticas tiene que tener un componente importante para crecer a partir de la competitividad. Y nosotros tenemos muy buenas ventajas naturales, pero hoy eso no es suficiente.
en realidad desde mediados de los años 50 del siglo pasado, la tecnología empieza a cambiar el simple hecho de las ventajas comparativas. Hoy nosotros tenemos la ventaja de empezar con buenas ventajas, pero la necesidad de construir competitividad. Y eso que originalmente en el sector agropecuario, en un proceso exógeno, que se generaba investigaciones en centros de investigación y después se transfería, hoy el modelo cambió en el mundo, tanto el sector industrial como el sector agroalimentario, que es necesario analizar, y como se analiza en Harvard o en cualquier instituto que mira competitividad, que en realidad la competitividad es la integración de distintas dimensiones, los aspectos microeconómicos con los mesoeconómicos y los macroeconómicos. Y en realidad, cuando pensamos en una estrategia de creación de competitividad, lo que tenemos que ver es cómo articulamos las políticas públicas con el capital social, es decir, todas las instituciones públicas y privadas, y en los aspectos microeconómicos. Nosotros, para tener competitividad en las firmas o en las cadenas de valor agroindustrial, necesitamos políticas públicas y organización del capital social de manera de que se trabaje en el marco de la teoría de conjunto para que eso funcione armónicamente. Y eso en general es la generación de políticas de Estado basada en acuerdos estratégicos público-privados. De ninguna manera la política es una dimensión exclusivamente de los gobiernos, sino que es una dimensión en la que se tiene que integrar las demandas del sector privado, los diagnósticos del sector privado, y eso en general se construye en lo que en Argentina últimamente hemos hablado de mesas o mecanismos de diálogo y concertación entre lo público y lo privado. ¿Cuáles son esos drivers que para mí son claves? Y entonces las políticas tienen que organizarse para tratar de atender a esos drivers. Bueno, el activo más importante del éxito o fracaso de una empresa agropecuaria y por lo tanto de una red o de un país son los recursos humanos. Son el activo estratégico, y si bien esta es una dimensión que en alguna medida no es específicamente la política agropecuaria, vamos a volver sobre esto porque es un aspecto clave, y especialmente cuando pensamos en los desarrollos bioeconómicos. El otro tema que vamos a abordar es que hoy, en realidad, el sector agropecuario es un sector donde se han habido reestructuraciones, y de nuevamente las políticas lo que tienen que ver es cómo atendemos a ese enfoque mucho más amplio de lo que es el sector y la importancia que tiene hoy nuevas formas de organización y las redes y cómo contribuimos a ello. Obviamente que hay un capítulo muy importante de las políticas que es cuál es el contexto económico para la inversión, la producción y el comercio. Otro aspecto importante es lo que podemos hacer para un buen funcionamiento de los mercados de insumos y productos, y un tema que cada vez adquiere más importancia, que cómo se gestiona el riesgo, porque en buena medida también la competitividad va a depender de cómo gestionamos el riesgo. En síntesis, lo que vamos a ver ahora, de alguna manera, tiene que ver con los fundamentos para las políticas que vamos a mencionar un poco más adelante. Dos palabras sobre qué es el sector agropecuario hoy. En realidad yo he puesto acá distintas dimensiones, porque al fin y al cabo, cuando hacemos políticas, lo primero que tenemos que entender es que este sector ya no es el sector donde un productor hace todo. En realidad acá hay una multiplicidad de agentes y de hecho en Argentina esto se ha potenciado mucho más porque las malas políticas han obligado a ser lo más eficientes posibles y especializarse los productores, y entonces tenemos todos los componentes que tienen que ver con la tecnología,
donde tenemos que ver cómo se genera y cómo se articula con los demandantes de esa tecnología, todos los componentes que tienen que ver con los modelos de producción y qué podemos hacer para facilitar los mercados que se dan entre el que quiera arrendar tierras, el que quiere operar fondos o pools y los propietarios, y después cómo se articula todo eso con el comercio interno, el procesamiento del mercado local. Y como decía, además hay dos dimensiones que son muy importantes también, que es cómo se articula eso con el financiamiento y el manejo de los riesgos. De manera de que la política agropecuaria de alguna manera tiene que tener en cuenta cómo hacemos para que este rompecabezas que son los agentes que participan en este sector, funcionen de la mejor manera y más articuladamente, y que los costos de relacionamiento, los costos de transacción sean los menores posibles. Hay un tema que es crítico. Desde mediados de los años 50, la política tecnológica del siglo pasado, ¿no? La política tecnológica es clave. Ustedes tienen ahí qué pasó con la producción en Estados Unidos. Como ustedes pueden ver ahí, la línea celeste, que es producción, creció básicamente no por la cantidad de insumos adicionales que se han agregado, es decir, mayores inversiones, sino por la productividad. Y la productividad de nuestro principal competidor, que es Estados Unidos, ha crecido a nivel promedio de la economía americana cerca del 1,5% anual. ¿Eso qué nos plantea? Que si nosotros no crecemos a 1,5% o más, vamos a perder competitividad, y de hecho en muchas actividades económicas por las malas políticas no hemos podido crecer. Buena parte de las economías regionales, inclusive la ganadería, ha tenido dificultades para crecer en el largo plazo, y por lo tanto está claro que en el largo plazo, si no podemos crecer a esas tasas, nos va a ir mal. Por lo tanto, la política tecnológica es un componente central de una estrategia de crecimiento del sector agropecuario argentino. El otro tema muy importante es el contexto en que se desarrolla la agricultura. Yo les he puesto ahí una serie histórica, y si miramos la última parte del gráfico, como ustedes ven, desde 1900 hasta 1960 o 70, prácticamente el área cultivada creció muy poco y la producción agropecuaria creció muy poco. Creamos el INTA en los años 50 y empiezan a haber desarrollos científicos y tecnológicos que nos permiten desarrollar híbridos, y eso tiene ese crecimiento inicial de los años 80. En los años 90 se inicia una transformación del sector porque se cambian las políticas y se crea un marco para crecer. Y ahí la respuesta que usted puede ver es que crece el área, crece de unos 20 millones a 30 y pico de millones de hectáreas cultivadas, en el caso de la producción de granos, y la producción crece mucho más porque crece la productividad, porque se crea un entorno para la adopción de tecnologías, porque se genera, digamos, estos cambios no se dieron por generación espontánea. Esto fue parte de un plan de convertibilidad donde definimos una estrategia macro, pero además definimos una estrategia tecnológica. Por ejemplo, la decisión de plantar transgénicos y toda la revolución que está detrás de los transgénicos y los aumentos de productividad y competitividad que hubo en Argentina. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Y yo pongo este gráfico acá para mostrar muy rápidamente en un indicador sintético lo que son las políticas de sustitución de importaciones y de discriminación contra el sector agropecuario, que es lo que está vigente hoy.
Hay una medida que calcula la OCDE y el BID lo ha hecho para América Latina, en los cuales se calcula cuánto del ingreso de un productor lo genera el propio productor y cuánto se lo genera o se lo quita el Estado. Si miramos, por ejemplo, la Unión Europea para ese año, el 20% de los ingresos de los productores europeos en promedio se lo generaban las políticas y el 80% ellos. En el caso de Argentina, ese año, nosotros teníamos una desprotección del 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que un productor argentino tenía que ser 60 o 70% más competitivo que el productor europeo o 50% más competitivo que el productor americano para poder crecer y exportar. Eso lo que termina es que hay muchas regiones del país que no tienen posibilidad de llegar a esta competitividad y por eso Argentina ha crecido y en el propio sector granario ha crecido mucho menos de lo que podría crecer. Y este es un estudio que justamente hizo Daniel Lema, donde nos muestra en distintas décadas, porque hubo distintas políticas, que cuando hay buenas políticas, lo que tenemos son aumentos de producción y aumentos de productividad. Como ustedes ven ahí en la columna roja, lo que tienen en la derecha son los aumentos de productividad. Cuando eliminamos las retenciones y creamos estabilidad económica y definimos políticas, por ejemplo, la de los transgénicos, lo que tuvimos fue una muy altísima productividad y un alto crecimiento del producto. Cuando empezaron a volver las retenciones y a generarse mayores distorsiones, lo que vemos es que en las décadas siguientes a la década del 90, la productividad y el producto crece a tasas mucho menores que los que crecería si tuviéramos políticas adecuadas para el sector. Y esto es un ejercicio que hace todos los años el INAI con la Bolsa de Cereales, que es cuánto crecería la agricultura, en este caso los granos, si se eliminaran los desincentivos, ahí se habla como de incentivos, y cuánto crecerían si siguen las condiciones actuales o si le ponen barreras a las exportaciones. Como ustedes ven ahí, hay una altísima respuesta a los incentivos económicos que tiene el sector agropecuario, y lo mismo podríamos decir para otros sectores económicos. De manera de que con buenas políticas económicas el sector agropecuario tiene respuesta, porque una parte de la ideología que me enseñaban a mí en la facultad era que los productores no respondían a los incentivos económicos. Bueno, toda esta información que ustedes acá, y hay muchos trabajos que hemos hecho en ese sentido, muestran que cuando hay buenas condiciones económicas y buenas políticas agrícolas, el sector las adopta muy rápidamente. Bueno, dicho esto, que sería el diagnóstico, vamos a la idea de una nueva visión, objetivos y principales instrumentos que tendría que tener la política. Y como yo les dije, esto es multidisciplinario y transversal, de manera de que vamos a hacer un paneo de los distintos temas y van a ver que hay muchos en donde no es la decisión primaria del sector, pero sí el sector tiene que dialogar y se tienen que crear mecanismos para resolver esto. Empezando por la visión. Este sector es un sector estratégico si queremos que Argentina crezca de manera sostenida, es decir, el crecimiento económico y social sustentable para generar empleo y para desarrollar de una manera armónica todo el país. Esto es una visión que no está presente en este momento en Argentina, y yo diría que en principio no ha estado presente completamente en los últimos 80 años, porque hubo periodos, como el periodo anterior a esta administración, que se tomaron algunas medidas, pero no fueron suficientes.
y los indicadores muestran eso justamente. Y entonces el primer punto es dejar de lado la falsa dicotomía entre exportar y abastecer el mercado interno. Está claro que si yo produzco mucho más carne, finalmente voy a poder vender cortes más baratos al mercado interno. Y además está claro que si yo crezco y tengo un ingreso per cápita mejor, seguramente voy a tener mayor poder de compra en Argentina. El otro tema es que buena parte de las políticas previas han planteado que la política agrícola es para controlar la inflación. El ejemplo que estamos viviendo ahora y que hemos vivido en otras décadas es que la inflación no se controla con todos los controles de precios y estos disparates que estamos viviendo en este momento. Y tampoco tiene sentido que penalicemos a los sectores que son más competitivos, porque es con estos sectores competitivos como Brasil viene creciendo a una tasa altísima o cualquiera de nuestros competidores que no genera políticas discriminatorias como un sector en relación a otro. Dicho eso, yo he agrupado los objetivos y los instrumentos de las políticas en 4 dimensiones que me parecen importantes. Se pueden reorganizar, a mí me parece más didáctico mirarlo así. Primer tema, nosotros tenemos que ver todas las políticas que ayuden a un desarrollo económico sostenible. En segundo lugar, y muy importante por lo que decíamos de las dimensiones de los objetivos de desarrollo sostenible, es que tenemos que hacer políticas que tiendan a un desarrollo social y mejor distribución regional del ingreso, que es un problema serio en Argentina. Una tercera dimensión que cada vez es más importante es la sostenibilidad de los recursos naturales y el bajo impacto ambiental. Y el cuarto tema, que es muy importante también por lo que está planteándose, en primer lugar, como que nosotros necesitamos crecer y insertándonos en el mundo, pero además por cómo se están planteando los escenarios a nivel global, es que tenemos que tener una política de posicionamiento de Argentina como un proveedor confiable y responsable de alimentos y otros bioproductos. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de estos componentes. El primer tema, nosotros necesitamos crear todos los incentivos económicos e institucionales para promover la competitividad, la inversión y el crecimiento en el sector. Para esto, yo he listado una serie de temas que me parecen críticos. El primero es el marco institucional y macroeconómico que es necesario para promover la inversión, la producción y el comercio. El segundo es políticas para promover la innovación y el crecimiento. Un tercero, que es las políticas para mejorar los precios relativos insumo-producto, para que tenga sentido invertir en el sector. Hay un cuarto componente que cada vez es más importante como agregados de valor y desarrollo territorial, que es cómo podemos hacer para agregar valor a alimentos y otros bienes y servicios bioeconómicos. Hay algunos temas que tienen que ver también con cómo aumentamos la oferta de los recursos, tanto del agua como de la tierra y de los distintos recursos. Y hay otro aspecto que es muy importante, que es cómo tratamos de definir reglas de juego para que los mercados tengan buen desempeño. Vamos a ir viendo entonces los componentes de este primer aspecto. Hay un tema que es la condición necesaria. Nosotros decimos en economía, hay una condición necesaria, pero además no es suficiente. Sí, la condición necesaria es el entorno institucional y macroeconómico para promover las inversiones y la producción. Y ahí, como es la experiencia que tuvimos en los años 90, la estabilidad macroeconómica y de precios relativos es clave. El sector agropecuario y ningún sector económico pueden progresar si hay cambios, si hay inflación y hay cambios de precios relativos. Esto el mundo lo ha resuelto, nosotros necesitamos resolverlo. Hay un segundo tema que no es menor, que es el rol crítico que tiene que tener el nivel y la estabilidad del tipo de cambio. Acá se ha afectado el sector por políticas comerciales, pero también por las políticas de tipo de cambio, y esto es algo que
de nuevo, para que si queremos crecer, tenemos que tener una política estable en materia de tipo de cambio. El otro elemento que lo vamos a retomar, Argentina es una economía tremendamente regulada. Nosotros cuando asumimos en el año 90, uno de los primeros trabajos que hicimos fue hacer una desregulación profunda de toda la economía y del sector agroindustrial en lo que eran las intervenciones, y yo creo que hay que volver a hacer algo similar en este momento. Y después el otro tema es que en general los países a los que les va bien definen las políticas a partir de leyes y por lo tanto la idea es tener un trabajo para generar políticas de Estado, es decir, reglas de juego estable que son muy importantes. Yendo a la política tecnológica que les decía que para mí es clave como política sectorial, es la principal fuente de competitividad de largo plazo. Y el punto de partida es que tiene que ser rentable la innovación. Y eso implica que uno tiene que trabajar en cómo mejora los precios relativos para que los productores puedan adoptar la tecnología. Y cuando miramos dónde estamos hoy en Argentina, lo que nos encontramos es que la investigación, la inversión en investigación y desarrollo en Argentina es la tercera parte de lo que invierte Canadá o Australia, es decir, muy baja, y cerca de la mitad de lo que invierte Brasil. Esto implica un problema, porque si nosotros decimos que la competitividad tiene un pilar en la política tecnológica, invertir tampoco es una debilidad. Deberíamos aumentar el porcentaje que dedicamos. Y ahí lo que ha pasado en otros países es que parte de la caída de la inversión pública se generó con mucho mayor inversión privada. Hoy los países desarrollados suelen tener cerca del doble o más de la mitad de la inversión que hace el sector privado. En Argentina es alrededor del 20%. Y eso tiene que ver con el contexto que se crea para que el sector privado invierta. Eso tiene que ver con los problemas de seguridad jurídica, pero además con cómo está planteado la gestión del sector público, que yo creo que es un desafío importante, cómo articulamos en un sistema nacional de investigación con nuevos modelos de gestión del sector público. No necesitamos un plan estratégico del INTA, necesitamos un plan estratégico de todo el sistema, porque es la manera de articular de manera eficiente y ver cuáles son los bienes que son públicos, como vamos a ver enseguida, donde el sector CONICET, INTA, tienen que prestar más atención y en todo caso lo que pueda el sector privado. Porque hoy la agenda de investigación y desarrollo es mucho más diversa y compleja, porque tenemos que mirar mucho más los recursos naturales, los impactos en el ambiente, todos los agregados de valor que podemos hacer con la agroindustria y la bioeconomía. Todos estos en general son bienes públicos donde el rol del sector público es clave. El otro tema importante es todo lo que son las políticas tendientes a mejorar las redes, las alianzas, que son lo que llamamos innovaciones organizacionales. Y ahí hay legislaciones y hay políticas impositivas que pueden contribuir o no. Yo creo que la ley de arrendamientos que tenemos hoy está bien para promover el mercado de tierras. Creo que hay que tratar de fortalecer todo el desarrollo de todos los fideicomisos y creo que hay que eliminar todos los impuestos y regímenes fiscales que limitan las posibilidades de hacer alianzas, integraciones entre distintos actores de las cadenas que veíamos recién. El otro componente muy importante es la mejora de la relación insumo-producto. Fíjense que yo no hablo de la mejora de los precios solamente. Yo creo que tenemos que mejorar el precio, pero lo más importante es mejorar la relación precio-insumo y precio-producto, de manera que la política tiene que tender a mejorar los precios de los productos, pero también a ver cómo reducimos los precios de los insumos. Y ahí está claro que hay que eliminar las retenciones. Nosotros el primer día que asumimos en el 90 las eliminamos a las retenciones y a las barreras
exportaciones. Se pueden mantener algún diferencial estratégico con algún reintegro si queremos promover marginales. Creo que hay que eliminar los impuestos que gravan al comercio, revisar, como vamos a hablar en la política fiscal, el esquema de ingresos brutos y todo el impuesto al cheque, porque son impuestos que discriminan, hay que reemplazarlos por otros impuestos. Para mejorar el precio de los insumos hay que tener una agresiva política de negociaciones internacionales y de promoción de exportaciones que Argentina no tiene. Y tenemos que tener políticas sanitarias de inocuidad y sanidad para mejorar los precios y ver cómo podemos aprovechar distintos mercados. Pero el otro tema importante es reducir los costos. Hay que bajar el costo argentino para los insumos y otros bienes de capital. Eso básicamente es empezar por reducir la presión fiscal. Eso es un tema que nos excede, pero de todas maneras, para mencionar, la presión fiscal actual es más del doble que la presión fiscal de la década del 90. Es muy difícil producir cuando uno tiene ese nivel de presión fiscal. Después, como les decía, desregular. Después, en algunos insumos estratégicos hay que reducir o eliminar los impuestos a las importaciones para que los bienes de capital sean lo más barato posible. Después, todas las políticas de infraestructura que vamos a ver después para bajar los costos de logística, que son un componente muy importante. Y yo creo que tenemos que tener una ley para subsidiar parcialmente los seguros agrícolas multirriesgo. Dos palabras sobre un tema que es muy crítico, los derechos de exportación y los ROEs o las barreras cuantitativas. Ustedes ahí tienen una línea que es el precio internacional en los puertos argentinos, que es la línea azul. Los derechos de exportación lo que han hecho es disminuir ese precio en el puerto, que es la línea esa roja o bordó. Pero además en Argentina se suelen aplicar ROEs o prohibiciones de exportación que son más, disminuyen el precio, porque finalmente el precio que recibe el productor en el puerto es esa línea verde. Y lo que ustedes ven ahí en azul son los márgenes extraordinarios que ha ganado la industria, en este caso la exportación, por los ROEs. Los ROEs, todo lo que es prohibiciones de exportación, no generan ingresos fiscales, generan corrupción y aparte de eso generan transferencias de ingresos entre sectores. Esto es la ganancia extraordinaria que ha tenido la exportación en muchos periodos como el actual por las barreras a las exportaciones. Ahora, una alerta. Estos precios son los precios en los puertos. Los derechos de exportación se calculan en los puertos. Para un productor cercano al puerto son parecidos, pero si yo soy un productor sojero en Salta, el derecho de exportación del 35% de la soja en Salta significa 50 o 60% de derecho de exportación. Es el sector, es la política más antifederal que uno puede tener y de bajo desarrollo del interior, que es lo que hemos vivido. El contexto sí que es importante. Fíjense, ahí yo les puse algunos años, cómo cuando se ponen retenciones altas y se ponen ROEs, baja la adopción de tecnologías mejoradas, que son los tecnológicos altos son los verdes. Como ustedes ven ahí, a medida que la política kirchnerista del anterior periodo impuso estas restricciones, fue cayendo la adopción de tecnología, mientras los brasileros o todo el resto del mundo seguía creciendo. La política macrista lo que hizo fue sacar parcialmente, sacar los ROE y sacar parcialmente las retenciones, no totalmente, y con eso se empieza a recuperar, pero parcialmente, no totalmente porque se mantuvieron retenciones, ¿no? Yo les dije que hoy en día el sector agropecuario puede agregar muchísimo más valor
con los nuevos enfoques de lo que es la bioeconomía. Y por lo tanto las políticas tienen que contemplar eso. Ahí en el gráfico de la izquierda lo que yo les estoy mostrando es que a medida que yo avanzo en los procesos de las biorefinerías, digamos, desde la producción primaria de biomasa hasta producir biomateriales o bioquímicos, voy aumentando muchísimo el valor unitario de lo que vendo. De manera que si yo puedo avanzar y que parte, ahí les puse el gráfico del maíz, donde ustedes pueden ver que con maíz podemos llegar hasta hacer bioquímicos o biomateriales, y eso puede pasar en cualquiera de las cadenas. Y entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Yo tengo que tener un aumento de la prioridad en todo lo que es la eficiencia de producción de alimentos y todos los desarrollos bioeconómicos posteriores en la investigación y desarrollo público, porque estos en general son bienes públicos. De manera de que hay que revisar de una manera importante cuáles son las prioridades de investigación de CONICET y del INTA y de todos los organismos que puedan estar. El otro tema que tiene que ver con esto son las políticas que nos ayuden a diferenciar productos para tener denominaciones de origen, sellos u otros atributos, y para eso las políticas sanitarias de inocuidad y de diferenciación son muy importantes. Hay un tema que es muy importante. Hoy nosotros podemos vender carbono porque tenemos esas dotaciones. Para eso tenemos que crear estándares para bioproductos. Y además, hoy es más importante la propiedad intelectual, porque buena parte de estos desarrollos, cuando los adoptan el sector privado o aun cuando lo genere el sector público, tienen que tener la defensa de la propiedad intelectual para que tenga sentido investigar en estos temas, ¿no? Esto es un tema muy crítico y es un tema nuevo. Yo les recuerdo que cuando yo asumí en el año 90, no se producía productos transgénicos, no había política de biotecnología. Así como en aquel momento creamos la CONABIA, el INASE y definimos una política que tuvo el impacto que tuvo, hoy la política nueva es la política para la bioeconomía, con la cual podemos tener mucho más desarrollo territorial que simplemente con la producción tradicional. Hay algunos aspectos complementarios que tienen que ver con el financiamiento. Argentina tiene altísimos costos de capital. Eso se resuelve en el largo plazo con políticas macroeconómicas, pero en el corto plazo en el presupuesto normalmente se ponen algunos recursos para bajar las tasas de interés. Es muy importante trabajar en cómo mejoramos todos los instrumentos financieros, por ejemplo, para la prefinanciación de exportaciones, para fideicomisos, para ir sustituyendo por lo menos temporalmente el que el mercado de capitales no funciona bien. Y desde luego, como decíamos antes, hay que tener un contexto para atraer inversiones al sector. También hay oportunidades para mejorar la oferta de tierras, de aguas y sobre todo el mercado de tierras y de bosques. En ese sentido, yo creo que en materia de tierras la ley de arrendamientos está bien, la legislación de bosques no es buena, pero por lo menos ha parado digamos, el desbosque muy irracional que había en Argentina, pero yo creo que tendríamos que mejorarla. No tenemos legislación de suelos, y esta es una debilidad. Yo creo que tenemos que hacer los estudios técnicos para ver después de que esto no sea una política ideológica, sino que sea una política basada en la capacidad de uso de los suelos. Tenemos proyectos, ejemplos, como puede ser el caso de San Luis, para aumentar la oferta de agua de bebida y de riego. Creo que hay que crear incentivos para la forestación. De hecho, hay una ley, pero no se cumple en parte. Y también tenemos que crear incentivos para la adopción de BPA. El caso de la política cordobesa en ese sentido es un buen ejemplo. Bueno, finalmente yo creo que hay un capítulo que es trabajar en mejorar los sistemas de informaciones
y los registros para evitar el comercio desleal en los distintos sectores. Creo que es muy importante retomar y ver cómo se alteró con la ley de mercado de capitales el funcionamiento de los mercados de futuros para que las operaciones tengan amplia difusión. Hoy hay problemas serios y yo creo que hay que tratar de buscar de que nuevos actores mejoren la liquidez de estos mercados. Finalmente, creo que así como hay una legislación de competencia para la segunda venta, hay que hacer una ley para la competencia de la primera venta. Bueno, segundo dimensión. Yo creo que acá hay dimensiones que muchas de ellas no son específicamente del sector, pero el sector tiene que trabajar con otros ministerios. Uno es la inversión pública en puertos y ferrocarriles. Yo creo que fue un error desinvertir en el sector de ferrocarriles. Otro error es no haber hecho el plan de autopistas inteligentes. Creo que el esquema de autopistas inteligentes donde no se paga peaje, sino que se paga y se maneja con un programa que era el Plan Laura, que hay un proyecto de ley, habría que retomarlo. Creo que es muy importante cuando se priorizan los servicios sociales, a priorizarlo del interior del país, y toda la inversión pública en recuperación de suelos y aguas. El otro tema muy importante que otros países lo tienen claro en el Ministerio de Agricultura es el caso del apoyo especial que pueden necesitar los productores. Nosotros tenemos, ahora dejó de ser parte de la Secretaría de Agricultura, pero hay una serie de programas que han funcionado bastante bien y yo creo que hay que potenciarlos, como fue el ProHuerta o el programa de cambio rural. Y creo que hay un tema que es muy importante desde muchos puntos de vista, que es todo lo que tiene que ver con las políticas alimentarias. Es mejor gestionarlas desde el sector agropecuario, porque eso es un tema importante, que se va a eliminar corrupción y además se va a ver qué se puede resolver con producción y qué necesita apoyos para la alimentación de la gente. Educación es crítico. Yo creo que acá tenemos un problema general de recursos, pero hay un problema serísimo de contenidos, donde parte de la política agropecuaria es tratar de rever eso y de mejorar los programas técnicos. Y como les decía, yo creo que tenemos una nueva visión de la bioeconomía, donde tenemos que definir las regulaciones, por ejemplo, para tener más mezclas de bioenergías, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del mercado de los bioproductos. Esto es todo un capítulo nuevo que hay que desarrollar, y además priorizar los incentivos fiscales para los desarrollos bioeconómicos. Y como les decía, es un tema que no se excede, pero es crítico, que es disminuir la presión fiscal, sobre todo reemplazando los impuestos a los ingresos y el comercio por otro tipo de impuestos. Dos palabras sobre la sustentabilidad de los recursos. Este es un componente que cada vez tiene más importancia a nivel global y que define en alguna medida las condiciones con las cuales nosotros podemos participar. Punto número 1, rediccionar, ya lo hemos dicho, la investigación en lo que llamamos bienes públicos. Esto está muy débil en todo el sistema científico y tecnológico argentino. Ahí hay temas de conservación de recursos, hay desarrollo de métricas. Este es un tema muy crítico. Para todas las negociaciones ambientales necesitamos nuevas métricas, todos los temas de sanidad y todos los desarrollos bioeconómicos y de agricultura circular. Como les decía, a mí me parece que la política tecnológica tiene mucho que ver también con la política ambiental. Creo que nos faltan dos leyes: la ley de uso responsable de recursos naturales, que necesitamos hacer un ordenamiento territorial como tiene Brasil o muchos otros países en base a ciencia, no a ideología, y lo mismo para la promoción del uso de las BPA o la legislación de uso agroquímico, que es un problema muy serio. Después, como les decía, y nos quedan unos poquitos minutos, pero ya voy a ir terminando, necesitamos nuevos estándares, necesitamos un tema muy importante que no está, que es cómo promovemos los activos ambientales.
cómo promovemos la producción y uso de energías renovables. Yo creo que ahí en forestación, en bioenergías hay que ver qué incentivos fiscales se pueden dar, y todo lo que ya hemos hablado de apoyo a la bioeconomía como una nueva estrategia de desarrollo territorial. Yo creo que como avanza el mundo, la bioeconomía debe reemplazar y debería ser la política económica del país, pero desde agricultura deberíamos estar tratando de ver los nuevos estándares, los nuevos prioridades de investigación y todo lo que es la estructura institucional para manejar todo esto. El último punto es el posicionamiento internacional. Argentina ha mirado al interior, o sea, no ha priorizado en la estructura institucional y en las políticas todo lo que es la inserción internacional. Eso implica que nosotros necesitamos muchísimo más dinamismo en todo lo que es la negociación comercial. Una política en serio no hay, nunca ha habido una política en serio de promoción del comercio exterior. Yo creo que ahí necesitamos una buena agencia de promoción del comercio exterior. No cuesta mucha plata y necesitamos apoyar desarrollos en alimentos y bioenergías que necesitan mucho más apoyos y mucho más integración de lo público con lo privado, y todo lo que es la inteligencia de mercados. Yo pienso que esto no cuesta mucha plata en comparación con la plata que se gasta, y es un tema central, sobre todo si además queremos agregar valor y exportar productos más diferenciados. Y viene toda la estrategia de todos los problemas que hay hoy en materia de posicionamiento, sobre todo en temas ambientales. Nuevamente acá la prioridad que debería tener esta política es muy crítica. Finalmente, para terminar, 2 palabras sobre un tema con el cual podríamos tener una charla completa. Argentina, como muchos países, tienen una organización vertical. Y como yo les decía, la agricultura es energía, es alimentos, es desarrollo territorial, es desarrollo socioeconómico. Eso implica que mientras tengamos estructuras institucionales verticales, que habría que cambiar, porque, por ejemplo, esta charla debería recibirla el ministro de Economía más que el ministro de Agricultura. Tenemos que ver cómo creamos sustitutos. Los sustitutos son muy buenos mecanismos de coordinación horizontal y entre jurisdicciones, que hoy están ausentes. Y ahí viene un tema que es crítico. Cuando hay equipos que están integrados, mi experiencia cuando yo estuve con el ministro de Economía y mis pares en Economía, yo era secretario, pero funcionábamos con equipos dentro de Agricultura y con los pares. De manera que los equipos son críticos, sobre todo cuando las estructuras institucionales son mal estructuradas. Y ahí entonces tenemos un gran desafío hacia el futuro, que es ¿qué hacemos en el Poder Ejecutivo Nacional para buscar mecanismos de coordinación? ¿Cómo articulamos buena parte de estas políticas con las provincias, que en muchas dimensiones son los que tienen que, por ejemplo, todos los recursos naturales los manejan las provincias? ¿Y cómo articulamos eso con leyes para tener a nivel nacional y a nivel local marcos de referencia para tener buenas políticas y sobre todo políticas más eficientes? Esto es todo un capítulo del marco institucional que uno debería tener, y obviamente no nos da el tiempo, y con esto termino, me excedí en 2 minutos. Bueno, perfecto, ¿no? Estamos muy bien con el tiempo. Bueno, antes de abrir la ronda de preguntas, me gustaría hacer algunos comentarios. Primero, excelente la presentación. Por un lado, la profundidad con la cual se tocaron muchos temas que son claves para el sector agroindustrial. Pero además de eso, no solo la profundidad, sino la amplitud de temas. Es decir, acá estamos hablando de temas
que van desde la parte productiva, la parte tecnológica, sector público, infraestructura. Es decir, la presentación de Marcelo es básicamente comprensiva de todo lo que comprende una política agroindustrial, o por lo menos todo lo que se nos puede ocurrir en este momento, ¿no? Marcelo, al comienzo de la presentación, enfatizó el concepto de desarrollo territorial y desarrollo humano, ¿no? Me parece muy importante porque a veces nos centramos en aspectos tecnológicos, pero nos olvidamos de que en última instancia lo que estamos apuntando acá es al desarrollo, el desarrollo de las comunidades, desarrollo de los individuos dentro de esas comunidades, y eso lo enfatizó Marcelo. Ahora, también lo mencionó tangencialmente, pero me parece importante recalcarlo. Una parte importante de los temas que se tocan acá también tienen que ver con este famoso problema de la coparticipación y la gestión de recursos por parte de la provincia, ¿no? Por supuesto, esto excede al sector agropecuario en sí, sino es más vale un tema político, pero me pregunto en qué medida el actual sistema de coparticipación y a qué lleva ese actual sistema de coparticipación en lo que hace a incentivos para invertir correctamente, incentivos para que la fuerza laboral se desarrolle. En algunas provincias, más de las 2/3 partes del empleo es empleo público. ¿Eso qué consecuencias tiene? Inclusive no solamente sobre el sector agropecuario, o agroindustrial, sino sobre el conjunto de actividad económica de la provincia, ¿no? Así que ese es un tema, digamos, que simplemente tiro acá el punto, porque ustedes habrán visto algunos artículos que salieron en el diario, por ejemplo, de un productor de limones en Tucumán que dejó que no pudo cosechar porque no conseguía gente. ¿Y por qué no conseguía gente? Bueno, en algunos casos porque el empleo público más los múltiples planes constituyen una barrera para que el mercado laboral pueda manejarse con agilidad, ¿no? Por último, el tema de la investigación y desarrollo. Marcelo mencionó que Argentina tiene un gasto en investigación y desarrollo sustancialmente menor a otros países competidores. Sí, estoy de acuerdo con esa observación, pero también creo que acá en Argentina tenemos un problema, que Marcelo lo mencionó, pero por ahí se podría enfatizar más, un problema de eficiencia en la inversión, especialmente en el sector público, ¿no? ¿Cómo evaluamos hasta dónde los recursos que se invierten en IRINTA, en SENASA, en la Secretaría de Agricultura mismo, cómo evaluamos si esos recursos se están administrando correctamente? En los últimos años ha aumentado mucho el empleo en estas instituciones, eh, motivado en algunos casos por designaciones políticas, ¿no? Bueno, ese es un problema porque implica que no necesariamente esos recursos están resultando en más producción de conocimiento o de investigación. Así que me parece a mí que el tema de la redimensionamiento y reorganización de las instituciones agropecuarias del sector público es un aspecto difícil, pero un aspecto que en algún momento hay que encarar, ¿no? Bueno, con esos eran mis observaciones generales, pero una vez más lo felicito a Marcelo por una excelente presentación. No sé, Daniel, si vos querés que... Marcos, a lo mejor antes de entrar en las preguntas adicionales, dos comentarios o tres sobre lo que vos has dicho. Yo traté en esta breve exposición de hablar de los objetivos y de los instrumentos muy genéricos, no del proceso de transición, inclusive porque han habido algunas inquietudes de eso. Hay todo un problema de cómo partimos de donde estamos
y dónde queremos llegar, que es lo que yo planteo como visión y objetivos, ¿no? Y obviamente que hay muchos procesos, sobre todo cuando hay costos fiscales o cuando tenemos que transformar el sistema científico y tecnológico, que no lo podemos hacer de un día para el otro, ¿no? Lo que yo al principio dije es que me parece que estos temas, como toda la política, se debe acordar en una estrategia pública y privada, porque, por ejemplo, todo el replanteo de qué tenemos que hacer con el sistema científico y tecnológico, no lo puede hacer el MinCIT o el INTA por su cuenta, lo tenemos que hacer desde el sistema y entonces discutir eficientemente dónde tenemos que investigar y qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Como vos decís, hoy hay mucho crecimiento en personal y sin embargo creo que hay debilidades muy grandes en nuestro sistema y además necesidades de reorientación, de manera de que cada uno de estos temas yo en una diapositiva puse muy rápidamente, hay que revisar los modelos de gestión de todo el sistema científico. Eso es crítico. Así como eso, a mí me parece que muchas de las cosas que yo dije es a dónde tendríamos que apuntar y a lo mejor daría para varias reuniones discutir cómo hacemos para llegar hasta ahí, porque claramente hay restricciones fiscales, hay restricciones estructurales. Yo les puse la última esa dimensión, que es la complejidad de todas las políticas públicas y cómo uno, si no tiene equipos que conocen y predisposición al diálogo, es muy difícil gestionar el proceso de cambio, sobre todo cuando hay que hacer cambios tan radicales como los que tenemos que hacer, ¿no? Y ahora bienvenidos todas las preguntas, Daniel, que quieras transmitirme. Bueno, de acuerdo, Marcelo, muchas gracias. A ver, tenemos varias preguntas, trato de hacerlas en bloques y más o menos por orden de llegada. Algunas de tema impositivo. Por ejemplo, aquí Evelyn Dorsch pregunta que a lo largo de la reunión se mencionó que el sector padece un exceso de carga tributaria. ¿Cuál sería la relación con otros países comparables y con la misma Argentina en otras etapas? ¿Y cuál es la relación de esto con la rentabilidad del sector? Bueno, en ese sentido, yo les puse ahí un indicador, que es el indicador del PSE. Eso nos da una medida, no es la única, pero eso ya nos da una medida. La presión impositiva, principalmente por la presión en el comercio exterior, tanto de importaciones, porque si yo tengo que producir con una camioneta o un tractor, tengo 35% más caro que el mundo o más. Y a su vez, si tengo que vender mi grano, voy a tener en Buenos Aires 35% menos en soja, pero en Salta 50%. Entonces, eso no existe en muchos de nuestros competidores. Australia no tiene nada de eso. Entonces, para un australiano o para un americano, además, recibe subsidios. No solo que no paga impuestos, recibe subsidios a los ingresos si el ingreso que no obtuvo es lo que ellos calcularon que tiene que obtener. En definitiva, lo que yo les mencionaba a nivel global es que Argentina hoy, en las últimas 20 años, ha entrado en un proceso de aumento de la presión impositiva que es un disparate inviable. Ahora, no es que de un día para el otro podemos salir. Yo pienso que tenemos que hacer un proceso de reformas y sobre todo con el enfoque que lo hicimos en los años 90, que fue cómo reemplazamos impuestos que gravan a la producción y al comercio exterior por impuestos que no gravan a la producción, al comercio, sino que son a los bienes y a otras alternativas. Yo creo que esta es una ingeniería financiera muy importante que hay que hacer a nivel de la macroeconomía, porque tenemos que cambiar toda la estructura de precios relativos. Esto no se va a lograr por las distorsiones que se han creado en los últimos 20 años, no se logra de un día para el otro. Yo le digo, yo eliminé las retenciones el primer día que asumí. Ahora, yo no creo que hoy podamos hacer eso por
todos los disparates que se han hecho en la política económica de los últimos años, y hoy hay problemas sociales muy serios, de manera de que a mí me parece que estas cosas hay que hacer. Hay algunas que podemos hacer desde el primer día. Por ejemplo, eliminar los ROEs, eliminar todas las regulaciones que hay que generan sobrecostos. Eso lo podemos hacer desde el primer día. Hay otras cosas que en la medida en que haya estabilidad macroeconómica, vamos a generar más ingresos, porque el tema es que con este nivel de bajísimo crecimiento económico de largo plazo que hay en Argentina por estas malas políticas, lo que tenemos es muy bajo crecimiento y muy baja recaudación. Entonces, nosotros tendríamos mucho más alta recaudación del impuesto a las ganancias, del IVA y demás, si en primer lugar hubiera un sistema de precios transparentes, que no hay hoy. Pero además si crecemos. Entonces, hoy la ingeniería de la transformación de la situación actual a futura es crítica. Hoy creo que tenemos más restricciones que las reformas así que hicimos de un día para el otro a principios de los años 90. Pero hay muchas cosas que podemos hacer desde el primer día y obviamente de todo lo que hemos visto ahí hay cosas, desde luego, por ejemplo, la inversión en ferrocarriles que yo mencionaba y que es importantísima. Argentina tiene un programa de largo plazo con participación del sector privado para mejorar la logística. Vi por ahí una pregunta de si el sistema logístico es eficiente. En Argentina no es nada eficiente el sistema logístico. Es carísimo, tiene problemas ambientales para el futuro, hay que replantear todo eso. Argentina creció de una manera notable desde los años 80, pues hicimos los ferrocarriles, educamos, hicimos ferrocarriles y armamos la estructura. Yo creo que estas políticas son políticas de largo plazo, como les decía, son políticas de Estado, y creo que la discusión de la ingeniería de la transformación es todo un capítulo que daría para una o dos reuniones más de cómo enfrentarlo, pero hay cosas que se pueden hacer el primer día. Bueno, mira, hay dos preguntas que están vinculadas, creo, en parte con esto que estabas mencionando, Marcelo. Cot Uranga dice, la pregunta, estamos de acuerdo con que hay que bajar la presión tributaria, la pregunta es cómo compensar la caída de ingresos, porque, bueno, evidentemente eso implica reducción de ingresos fiscales, suponiendo que el gasto público se mantiene constante, porque hay rigidez de baja nominal, principalmente por sueldos, jubilaciones, etcétera. Y No, Evelyn, en la misma línea. dale, pregúntame. Sí. Bueno, porque creo que complementa esto. Es decir, si las retenciones fueran reemplazadas por bienes personales sobre inmuebles rurales, incluso impuestos provinciales sobre los mismos y el impuesto a las ganancias, ¿cuál sería la diferencia de carga tributaria que enfrentaría el sector? ¿Sería indiferente para el fisco? ¿O cómo podría ser factible eliminar las retenciones en una propuesta concreta de estructura alternativa? Creo que es lo que estabas diciendo, ¿no? La complejidad de esa ingeniería. Sobre eso, sobre el primer tema, yo creo que nosotros no podemos hacer un salto al vacío de un día para el otro, pero podemos bajar dramáticamente el gasto público planteando la eliminación de todo el sistema de subsidios que se dan en Argentina. Nosotros subsidiamos sobre todo el área metropolitana, con transporte, con servicios que se venden a la mitad o a la cuarta parte de lo que es el precio de mercado. Eso implicaría una reducción muy importante en el gasto público, y desde luego también hay que mirar con bisturí, como en aquel momento decíamos con Menem y con Cavallo, todo lo que son cada uno de los gastos en cada ministerio. A mí me parece, yo para darles un dato, yo manejaba el ministerio centralizado con 1.400 personas. Ahora hay como 5.000 o 6.000, la parte central. Yo tenía unos 6 o 7 autos y unos pocos choferes. Cuando asumió Macri había 500 autos y 70 choferes, para que les tengan una idea. Entonces,
están ahora proveyendo mejores servicios que en aquella época. De ninguna manera el Estado hoy no brinda buenos servicios. De manera que hay que hacer una revisión profunda, pero estas cosas hay que hacerlas mirando muy en detalle y con gente que no diga simplemente cosas, sino que analice estos temas. Ahora, desde luego que yo creo que hay que cambiar la estructura de impuestos, porque la pregunta esa sobre cómo reemplazamos. Una cosa es cobrar lo mismo, pero sobre la renta o sobre los activos, y otra cosa es cobrar lo mismo sobre el comercio exterior o las transacciones. Si yo cobro sobre el comercio y las transacciones, bajo el ingreso, y al bajar el ingreso general, bajo lo que se cobra de IVA, lo que se cobra de ganancias, lo que se cobra de ingresos brutos con las retenciones. Entonces, yo voy a tener una compensación. De hecho, hay estudios donde se muestran que una gran parte de lo que yo pierdo por eliminar una retención lo recaudo más en ingresos brutos, que igual habría que revisarlo, en ganancias, en bienes y en IVA. De manera de que yo creo que lo peor que uno tiene como política fiscal es la política que grava el comercio exterior o inclusive las transacciones internas, como puede ser el impuesto al cheque. Definitivamente, aunque mantuviéramos la presión fiscal, que yo creo que hay que bajar, porque lo que les decía antes, me parece que claramente tenemos que usar impuestos o instrumentar impuestos que no sean distorsivos para el comercio. Bien. Acá hay una de Pedro Pena que dice, ¿hay representación del sector entre los responsables de elaborar la legislación? Bueno, en realidad, supuestamente, el sector debería elegir sus representantes. Cuando uno mira, entre otras cosas, por qué le va bien a Brasil en políticas agropecuarias, tienen la mayoría del Congreso en Brasil es la gente que representa al sector agropecuario. De manera de que el Poder Ejecutivo en Brasil no puede hacer cualquier política agrícola porque se la para el sector agropecuario. En Argentina, en primer lugar, hay muy poca representación y entonces un desafío para los productores y para la gente vinculada al sector para involucrarse más en estos temas. Pero el otro tema, nosotros tenemos la Fundación Barbechando. Yo creo que la Fundación Barbechando es un diálogo entre las instituciones del sector, las entidades de las cadenas o demás, y el Congreso. Yo creo que tendríamos que tener como mínimo, además de muchos más legisladores, una fundación Barbechando donde le demos muchísimos más recursos a esa institución como mecanismo de diálogo. Pero el fondo es que si nosotros queremos tener buenas políticas, hay que mirar lo que ha pasado en Brasil y tratar de reflejar eso. En Argentina hay un problema serio cultural, que es que los representantes no representan a los que los eligieron, sino representan a los partidos. Este es un problema cultural. Y entonces lo que nosotros necesitamos es premios y castigos para los representantes que no representan a los partidos. Yo no entiendo cómo se sigue eligiendo un representante de Salta que sigue financiando, aprobando las retenciones. Son disparates de nuestra estructura de representación, es parte de la cultura que tenemos que cambiar. Sí, totalmente. Una pequeña observación. Marcos. Con respecto a los representantes. Es una buena pregunta y es interesante la reflexión que vos hacés. Ahora, el sector agropecuario también tiene su culpa, ¿no? Porque voy a dar un ejemplo. En el Consejo Directivo del INTA existen representantes de distintos sectores, como por ejemplo CREA, las cooperativas, otros. Bueno, nunca los representantes de los sectores, del sector agropecuario que participan en el Consejo Directivo del INTA, yo no he visto
algún informe que hayan hecho periódico, como deberían hacerlo, tal vez un informe anual, sobre cuál es la tendencia que se está llevando a cabo en el INTA en cuanto a asignación presupuestaria, eficiencia, objetivos? Es decir, los representantes en el consejo directivo por parte de los productores están silentes, por lo menos ante el gran público. Tal vez entre ellos analizan temas, pero en el gran público yo nunca he visto un informe, un paper, digamos, de los representantes del INTA o en SENASA sobre el devenir de estas instituciones. Marcos, estoy absolutamente de acuerdo con vos y a veces he tenido dificultades con alguna de las entidades porque les he dicho eso, porque se ha creado una cierta estructura de representación que yo creo que es limitada, pero de todas maneras, el caso del INTA o el SENASA, aunque el SENASA después se les cambió la atribución, pero en los dos casos está la representación de las entidades agropecuarias y realmente convalidan disparates y no se hacen conocer esos disparates, porque yo les digo, los errores de la política del INTA han sido gravísimos. Yo no he escuchado a los directores de las entidades que digan nada de los errores de asignación de recursos sobre estos temas, ¿no? Y así como eso, diría mucho, ¿no? Es decir, me parece, de todas maneras, el sistema científico y tecnológico no tiene suficiente representación si uno piensa en CONICET, por ejemplo, ¿no? Tiene algún representante también del sector, ojo, pero coincido con vos, es que nosotros, y por eso cuando yo hice ese gráfico de la teoría de conjuntos, donde decía que en realidad la competitividad se construye entre todos y en la interacción, a mí me parece que nosotros como sector agropecuario hemos tenido una debilidad, que es no comprometernos demasiado con los mecanismos intermedios, el Congreso y las instituciones donde tenemos participación para tener una voz mucho más activa, porque si nosotros, pongamos el caso de las prioridades de investigación y desarrollo, hoy nosotros tenemos barreras porque nos ponen barreras por los temas ambientales, la huella de carbono o esas políticas. ¿Qué estamos haciendo en los organismos públicos para eso? ¿Y qué está haciendo el sector privado para pedir eso a los organismos públicos? Yo creo que ahí hay un desafío muy importante de cuál es el rol que nos imaginamos que tiene el sector privado en toda esta estrategia de políticas agroindustriales. Por eso, en varias de mis gráficos o presentaciones, yo he puesto que esto es un mecanismo, tiene que ser un mecanismo de articulación de lo público con lo privado. Las políticas no las tienen que diseñar iluminados, las tienen que concertar los equipos que les toca gobernar con las instituciones que están y con, a su vez, las entidades que representan de alguna manera al sector, ¿no? Bueno, creo que ya estamos con el tiempo más o menos cumplido, Marcelo. La verdad que, bueno, teníamos alguna pregunta más y algún comentario, pero lamentablemente estamos justo con el tiempo ya, así que te agradecemos mucho la presentación y seguramente para los asistentes vamos a dejar en el canal de YouTube de la universidad la filmación, seguramente en los próximos días ya va a estar disponible, así que pueden acceder y también te lo enviamos, Marcelo, para que lo puedas difundir. Así que, bueno, Bueno, muchísimas gracias. invitación. Muchísimas gracias, Marcelo. Desgraciadamente son las 1:30 y hay alguna pregunta más, pero nosotros tratamos de terminar en la hora pautada. Pero una excelente presentación, Marcelo, así que, bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, gracias a todos por la asistencia y bueno, los esperamos en próximas ediciones de seminario, ya anunciaremos por redes. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego.